Buenas tardes, bienvenidos a Conclusión TV. Hoy vamos a abordar otra temática para derribar algunos mitos o confrontarnos también con otro tipo de pensamientos que por ahí tienen algún tipo o alguna estela de prejuicio en muchas capas de la sociedad e incluso también dentro de la academia. Hoy estamos junto a dos docentes, particularmente Néstor Berlanda, que es médico psiquiatra, y Diego Rodolfo Viegas, que es antropólogo cultural. Ambos son director y también profesor, no sé si del curso de posgrado en medicina tradicional indoamericana que se va a dictar desde abril, ¿digo bien? En la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. Que dicho sea de paso, y me parece que es importante recalcar que es el 6º año consecutivo que estamos dictando este curso. O sea que ya llevamos un tiempo más que interesante con esta temática, ¿no? Y se mantiene en el tiempo, y por qué me parece muy interesante, ya les doy la bienvenida y muchas gracias por la visita. Me parece muy interesante que se dé en un ámbito académico, porque suele haber o se suele tomar como una cosa muy confrontativa o como una cosa, digamos, excluyente una con otra, lo que es la medicina tradicional con este tipo de prácticas o de ciencias. No sé cómo lo analizan ustedes, estimo que no. No, obviamente que no. Cuando nosotros hablamos de medicina tradicional, la medicina tradicional sería la verdadera medicina tradicional de los pueblos originarios. Claro. La nuestra sería nuestra medicina occidental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Lo interesante del caso es que no solo no es confrontativo, porque acá no se pretende cambiar una operación programada de apéndice por un palo de agua, no estamos hablando de eso, sino de dar a conocer que nuestros pueblos originarios ya tenían un sistema de salud, en muchos casos bastante avanzado, con una forma de ver el proceso de salud y enfermedad completamente distinta a la nuestra, pero que a ellos le daba muy buen resultado. Y por otro lado, y es también importante ver, que la Organización Mundial de la Salud, no solamente desde el año 1977, a partir de las asambleas con todos los Estados miembros, promueve la difusión, la investigación, y que no se pierda este saber de las distintas medicinas tradicionales. Acá en nuestra América Latina tenemos nuestros pueblos indígenas, pero también existe la medicina tradicional china, que es la Ayurveda, el Aini, que creo que es la medicina tradicional árabe, la acupuntura, la medicina tradicional china, y promueve la investigación y la difusión porque justamente es un saber que en muchos casos aporta con el conocimiento de técnicas de curación, técnicas que tienen que ver con el uso de plantas, técnicas que tienen que ver con el tema del cuerpo, posiciones del cuerpo, con formas de alimentación. Entonces hay un saber, y de alguna manera nuestro curso estaría enmarcado en uno de los artículos de una de las resoluciones de la OMS, que justamente las universidades deben dar cursos que hablen de esto para dar a conocer que existe justamente otra forma de medicina que ya viene establecida en nuestro mundo desde hace más de 40.000 años, si se quiere. Explicado así parece lógico, porque si hay algo que no se puede desechar sería un saber, y mucho menos uno de tipo ancestral, porque digamos quizá ahí también está la clave por ahí de la permanencia, de la supervivencia de pueblos o de culturas enteras. Pero rescatarlo en la universidad porque por ahí, si bien es donde la gente va y se forma, también puede llegar a haber por ahí algún tipo de cerco, no sé si ideológico o de qué tipo, en aquellos que son profesionales, en por ahí rehusarse a esto. No sé si también se da en los médicos, ¿no? El cerco que vos decís es netamente ideológico y parte total y absolutamente de la desinformación, cosa que la propia Organización Mundial de la Salud en uno de sus documentos lo aclara específicamente en el comienzo de un documento bastante grande de varias hojas, donde dice que la posición que puede tener la gente en general y la academia sobre la medicina complementaria alternativa y sobre la medicina tradicional es entusiasmo no crítico. O sea, cualquier cosa le viene bien, que es lo que lamentablemente hoy está todo en una misma bolsa y hay que saber separar la paja del trigo.
Y el otro concepto, y podríamos llevarlo más al terreno de lo académico, escepticismo no informado. Claro. No creo que esto pueda ser, pero no me informo tampoco. Ahí entrarían estos médicos, digamos, como que se niegan de todo. O la comunidad científica, digamos, que de pronto este conocimiento, esto es viejo, esto es superchería, claro. Y en realidad lo desechan sin más, digamos. Lo desechan sin más. Tiene que ver, creo, también con una cuestión netamente cultural, justamente. Hoy en día está muy fuerte en el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales, todo aquello que se le ha dado en llamar el giro decolonial, ¿no es cierto? Hay un sociólogo muy famoso de Portugal que se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla inclusive de volver a una ecología de saberes. Y algunos de los ejemplos que da de esto y de decolonizar incluso la universidad, entre otras cosas que hay que decolonizar, da justamente este ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, médicos tradicionales originarios puedan dar un curso o una clase o quizás, ¿por qué no, estar en un aula universitaria y contar su experiencia o sus conocimientos, ¿no? Claro, ocupar los lugares también. Claro, ocupar los lugares también. Entonces, de eso se trata, ¿no? De hecho, no olvidemos que, bueno, a diferencia de lo que decía el doctor Berlanda, la medicina tradicional china, por ejemplo, con la acupuntura y un montón de otras técnicas, sobrevivió hasta el día de hoy porque no hubo una colonización de China. Pero aquí, lamentablemente, en América tuvimos una colonización que llevó adelante Europa en su momento, y a partir del siglo XVI, esta, digamos, expansión de la modernidad en todas partes del mundo. Entonces, esa modernidad, colonialidad, lo que hizo fue invisibilizar, cuando no perseguir también y destruir en algunos casos, porque no nos olvidemos que aquí hubo genocidio, hubo etnocidio, ¿sí?, que es la destrucción de las culturas, y también hubo epistemicidio, es decir, la eliminación de otros conocimientos por el solo hecho de que no encajaban con las formas de conocer, digamos, de la Europa occidental en expansión en aquel momento. Entonces, bueno, esto sería un poco rescatar desde el ámbito universitario estos otros conocimientos invisibilizados, arrinconados, sospechados, ¿no es cierto?, de mágicos, etcétera, y darles un lugar, digamos, de diálogo, aunque sea, de un diálogo, digamos, con nuestros conocimientos científicos, ¿no es cierto? No olvidemos también la revolución científica tiene 400 años, un poco más, ¿no? También podría no haber ocurrido, son circunstancias histórico-culturales. Pero en ese sentido, bueno, creo que nuestro curso es único en el país, es único hasta donde sabemos en muchas partes de América Latina. Y bueno, y una de las cuestiones importantes del curso es justamente esta, además del equipo de docentes universitarios, que además de un médico psiquiatra, aquí yo soy el antropólogo cultural del equipo, también tenemos un médico psicoterapeuta, el doctor Ariel Roldán, y también Iván Churchetti, que es psicólogo. Tenemos la visita de médicos tradicionales de distintas comunidades y de distintas etnias. No solamente de nuestro país, sino también de otros países de América Latina como México o Perú. Y eso lo hace realmente un curso único hasta ahora. Claro, enriquece también todo lo que ustedes puedan plantear al respecto con por ahí la gente que lo practica en sus propias comunidades. Exactamente, sí. Y, digamos, recién vos por lo que mencionabas respecto al como por ahí se disuelve entre esta cosa también mucho de nuevas prácticas o nuevas olas que vienen también. No sé si de una manera colonial, pero por ahí de una manera más con esta posmodernidad o en esta era globalizada en la que todo llega a todos lados, digamos, todo lo que sea oriental también hoy tiene una aceptación que parece como que ya viene catalogado como que está de onda, pero se observó con este tema último del virus o del coronavirus que surgió en China, como en China, vos decías, no tenían su medicina colonizada, pero pudieron también congeniar las dos cosas, porque uno los vio utilizando también técnicas occidentales, y ahí se ve cómo por ahí pueden tener este diálogo al que vos hacías referencia. Exactamente, sí. Lo que apunta el curso justamente es no postular una de las medicinas como mejor o
o no sé, o más importante que la otra, sino justamente comenzar a establecer un diálogo Claro. entre esas dos medicinas. Que no existió, hubo una negación, digamos, de la anterior. Claro, exactamente. De alguna manera lo que decía Diego, que aquí hubo un epistemicidio, digamos, una destrucción de saberes, de alguna manera esto es promover de nuevo, decir que hay un saber que todavía existe, que pese a que se destruyó masivamente, todavía Claro. existe en las comunidades un saber que lo aplican con un concepto distinto a lo que es el concepto que tenemos nosotros de salud y enfermedad. Entonces es rescatar ese saber que todavía está en algunas comunidades y establecer el diálogo con nuestra cultura, con nuestro saber y qué podemos sacar en conjunto. Porque, por ejemplo, una enfermedad dentro de la mayoría de las culturas indoamericanas se producía cuando se aparecía un desequilibrio entre el hombre, entre su propio organismo, Ujú. su comunidad y la naturaleza. Cuando vos te desequilibrabas porque no había un orden, digamos, en esas tres factores, naturaleza, sociedad o comunidad, y la propia persona, aparecía la enfermedad. Entonces la enfermedad había que curarla tratando de restablecer el equilibrio entre la naturaleza, la sociedad y la comunidad y el organismo. Ese es el concepto básico que tiene la mayoría de las medicinas indoamericanas. Y es donde trabaja no solamente el médico tradicional, sino que trabaja también la comunidad. Si esto lo trasladamos a nuestra mirada occidental, fíjate vos que es muy simple pensar que los desequilibrios ecológicos que estamos haciendo están trayendo nuevas enfermedades. Claro. O sea, vos estás provocando enfermedades porque estás produciendo un desequilibrio con la naturaleza. Y si lo llevamos al ámbito social, cuanto más distanciamiento hay en la sociedad entre los pobres y los ricos y más se estira esta brecha, más enfermedades también aparecen porque hay un desequilibrio en la sociedad. La sociedad no está funcionando de la misma manera. Y obviamente todo eso repercute en la persona que comienza a enfermarse. Hoy tenemos enfermedades que son culturales, enfermedades que son sociales y enfermedades que son producto de una descompensación de lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Entonces, ese saber marginado, presuntamente infantil o tomado así por la colonización, digamos, Sí, menor. esa superchería o esa magia adquiere una notable referencia cuando lo trasladamos a nuestro mundo occidental y estamos padeciendo enfermedades producto de lo que decían nuestros pueblos originarios. Si desequilibramos estos tres factores, nos vamos a enfermar. Y me parece muy interesante esto último porque se aplica, como explicabas recién, se puede aplicar a distintos ámbitos y cómo por ahí incorporando o teniendo diálogo, relación con estos saberes, en este caso desde la medicina, que permite también un abordaje puntual sobre por ahí cuestiones que tienen que ver con la salud, permite por ahí activar mecanismos mentales o psicológicos o lo que fuere, que permiten por ahí pensar las cosas de una manera. Por ahí uno en un momento determinado no tiene determinada cerrazón o por lo que sea que cognitivamente funcione así en la cabeza, que no encuentra una respuesta o una salida a algo, que simplemente o por leer algún libro o por justamente conocer o abrirse a otro tipo de saber que piensa las cosas de otra manera, digamos, abre un mundo ante tus pies de alguna manera y por ahí ves algo que hasta hace 5 minutos no veía y vos decís, pero esto estaba acá, era un elefante adentro de mi habitación como no lo estaba viendo, digamos. Y por ahí permite también eso. Sí, efectivamente, sí, digamos, hablábamos justamente de esto de la modernidad, colonialidad. Una de las cuestiones que llevó al resto del planeta fue este paradigma del dualismo, digamos, sujeto-objeto, ¿no es cierto? Claro. El cartesianismo exagerado, donde Es por como una ejemplo, dialéctica en claro, todo. donde por ejemplo la mente y el cuerpo son cuestiones completamente separadas y ajenas, ¿no? Por supuesto que hoy la medicina también ya en Occidente avanzó y hablamos hoy de la psico-neuroendocrino-inmunología, pero vos fíjate cómo son psico-endocrino-neuroinmunología, o sea, son todos pedacitos que la modernidad fue recortando, ¿no? Y ahora estamos tratando de unirlos ahora, por eso esas palabritas gigantescas, porque en su momento se recortaron, ¿no? Para los pueblos
pueblos originarios, tanto el tema de la salud como la enfermedad, como en realidad su cosmovisión, es una cosmovisión integral, ¿no? Donde por supuesto que no hay diferencia entre el cuerpo y un poco lo que decía Néstor, no solamente entre el cuerpo y la mente, sino también la dimensión espiritual, que es completamente negada por el paradigma de la ciencia occidental, y a su vez con el mundo natural, o sea, el medio ambiente en el que las sociedades se desarrollaban, y a su vez con el cosmos en su totalidad, ¿no? Entonces, esa fue siempre, digamos, la cosmovisión de casi todos los pueblos originarios, y bueno, obviamente cada cultura ha desarrollado una concepción, si bien similar, también diferente en cuanto a la salud y la enfermedad, y por eso la riqueza esta de nuestro curso en tratar de llevar información, conocimiento, de que todavía existen en comunidades en México, en Perú, en Bolivia, en la selva amazónica, en Brasil y también, por ejemplo, en nuestro país, en el noroeste argentino, ¿no? Todavía siguen existiendo las parteras empíricas, los sanadores. Por ejemplo, últimamente tuvimos tantas funestas noticias de niños wichí muriendo de enfermedades que realmente son curables. Los wichís conocen más de 150 plantas medicinales para una cantidad increíble de aplicaciones, y todo ese conocimiento junto con ese mismo pueblo está siendo llevado, digamos, a la muerte, digamos, ¿no? Y es realmente un genocidio estatal lo que se está produciendo, hay que decirlo con todas las letras y sin ningún tipo de temor, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, tiene que ver con el extractivismo, el capitalismo en su nueva fase, pero de cualquier manera son conocimientos que están desapareciendo, ¿no? Ya hemos hecho desaparecer en siglos anteriores muchos de estos conocimientos y seguimos arrasando con esos conocimientos. Entonces, creo, por suerte, que también la ciencia occidental se abre a un nuevo paradigma, y eso es lo que permitió que la Facultad de Medicina, con una mente mucho más abierta, permitiera que nosotros ocupemos este espacio desde hace 6 años, ¿no? Hubiese sido imposible si en otro momento donde quizás el paradigma era mucho más cerrado, ¿no? Mencionaba recién lo de las plantas, no sé, por ahí me pregunto para introducir también un poco quizás sobre lo que versa, o sobre quizá un poco de estos saberes ancestrales o en lo que tenga que ver a la medicina. Digamos, hay todo un componente también en cuanto a lo que es lo de las plantas. Recuerdo ahora, se me vino a la cabeza una canción de un artista uruguayo que se llama Viajar contigo es como escuchar la vida secreta de las plantas. Hay como tienen como un universo que a nosotros nos es totalmente ajeno, digamos, porque no lo comprendemos o porque nos es imperceptible o lo que sea. Totalmente. Las plantas para los pueblos originarios, en su gran mayoría, tienen un rol fundamental. Tienen una vida que es una vida secreta, como vos decías, que es mucho más lo que nosotros podemos entender, y que de pronto también hablan de plantas sagradas, plantas que utilizan las distintas etnias para justamente entrar en estados expandidos de conciencia, donde adquieren conocimientos, donde entran en contacto con este mundo espiritual que hacía referencia a Diego, que no tiene nada que ver con la religión. Claro. Es otro plano u otra realidad u otra parte más profunda de la conciencia, si se quiere, pero que ellos de ese lugar extraen información y la bajan en un sentido netamente práctico para poder curar y para poder saber cómo curar a determinados pacientes. Y esto pasa en la medicina amazónica, donde hemos estado y hemos tenido contactos con médicos tradicionales amazónicos, y pasa en la medicina tarahumara, donde hemos estado también con médicos tradicionales tarahumaras que nos dan la misma información, un estado particular de conciencia donde allí aparece alguien, de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo, que baja información, y mucha de esta información tiene que ver quizás con la que está dentro de las plantas. Y eso es un camino que se empieza a estudiar hoy día, pero se sabe perfectamente, y hay experimentos muy concretos, que los bosques tienen una completa y absoluta red de comunicación entre ellos, y las plantas emiten determinado tipo de gases y cuestiones químicas cuando una de su especie es atacada por algo ajeno.
se comunican entre ellas y avisan para que empiecen a producir las otras ese producto, digamos, que va. Hay una experiencia, creo que era en Australia, con una superpoblación de no me acuerdo qué animaleras, una especie de ciervos, que había una superpoblación, comían más acacias, creo que era la planta, y de pronto empezaron a morir esos ciervos, no se sabía por qué estaban muriendo porque las plantas empezaron a producir un veneno que antes no lo producían cuando la población estaba equilibrada. Claro. Y hay una comunicación entre las plantas. Se ha visto, por ejemplo, en los bosques, pedazos de troncos que no tienen forma de nutrirse y lo nutren los otros árboles, llevándole por medio de las raíces agua y alimento para que sobreviva ese pedazo de tronco que tiene una determinada utilidad dentro de lo que es el ecosistema propio del bosque. Esto es un campo nuevo que hoy está descubriendo la ciencia occidental, pero los pueblos originarios ya lo sabían y obtenían el conocimiento de esa forma de ver. Entonces, es una forma distinta de pararse ante el mundo, como vos decías, de ver las cosas de otra manera. Lo que pretendemos con este curso es justamente abrir cabezas para poder repensar lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la enfermedad y lo que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, dónde estamos parados. Y también, lo que es importante en este curso, poder mostrar qué cosa tiene que ver con un conocimiento real que viene de hace miles de años y un conocimiento de chantas que hoy se está abusando y cualquiera hace cualquier cosa. Eso le quería preguntar recién cuando hablaba de los... porque creo que se relaciona con alguna de estas plantas o para alcanzar un conocimiento en otro estado de conciencia y extraer de ahí, que se puede relacionar con estos chantas que usted menciona, porque también hay muchos que por ahí se acercan simplemente para alcanzar algún estado alucinógeno o por ahí... Digamos, no está mal hacerlo, pero siempre y cuando se haga bien y bajo los parámetros de quien lo sepa hacer. Digamos, hay muchos falsos chamanes quizá que... Pero es que como todo lo que viene de otra cultura también tiene sus normas. Exacto. Y justamente los estados ampliados de conciencia que los médicos tradicionales originarios de toda América Latina siempre utilizaron en forma muy normada, muy reglada, con reglas que por ahí nosotros desde Occidente no las conocemos todas, y siempre ha sido para obtener estos diagnósticos de las enfermedades, como recién decía el doctor Berlanda. Entonces, cuando eso se traslada, digamos, a nuestra cultura, bueno, están los problemas, ¿no? Se complica un poco la cosa. Pero de cualquier manera, y creo que cabe aclararlo, nuestro curso de posgrado no es para que nadie se reciba, entre comillas, de médico tradicional o de chamán, pues eso no existe, eso sería una chantada total. Un médico tradicional le lleva toda una vida, toda su vida. Perdóname, Diego, pero lo que vos estás diciendo y reafirmando lo que vos decís, el médico tradicional indígena, como bien dice el licenciado Viegas, tiene una vida y una vida donde hacer chamán o ser médico tradicional es mucho más difícil que estudiar leyendo un libro, porque se le pone el cuerpo a mucho eso. Más sacrificado. Y vos acá tenías, concretamente en nuestra ciudad, una escuela de chamanismo, donde vos te recibías de chamán en una semana y tenías salida laboral. Entonces, eso es no entender lo que es, ni siquiera, digamos, usamos la palabra chamanismo porque es la que está más divulgada, digamos, pero en realidad cada etnia tiene un nombre particular para el médico tradicional que trabaja, ¿no? Pero esto es para que se entienda. Pero curso de chamanismo, o sea, y vos salís siendo chamán y podés curar, ni siquiera se habla de técnicas de chamanismo para poder comprender, directamente. Además, como si fuera la única clase de especialista en cada una de las comunidades. ¿Por qué no hay curso de huesero, por ejemplo? Que son algo así como los traumatólogos de las comunidades indígenas, ¿no? Siempre chamán, ¿no es cierto? Lo peor del caso, porque pega más, obviamente, el nombre atrapa más, y la realidad es que hay un desconocimiento total. O sea, el chamanismo o el médico tradicional es algo serio y es un mundo, el mundo del chamán, esos estados no ordinarios de conciencia y demás, no es para jugar. No es para hacer un viajecito y ver qué hay del otro lado. Es algo muy serio, como dijo Diego, muy reglado, muy peligroso si no se sabe hacer y que tiene también
Riesgos. netamente predatorio. Que O es sea, importante porque lo que iba mi pregunta también para hablar sin ningún tipo de tapujos, que hay mucho que, bueno, como estoy aburrido de tal o cual droga, digamos, recreativa, bueno, vamos a pegarnos un viajecito, como decís vos, con tal cosa. Sí, Y sí. bueno, no es así. En absoluto, en absoluto, porque pasa a ser, desgraciadamente hoy cualquiera está haciendo cualquier cosa, es peligroso, hay casos de gente que tiene problemas por consumir cosas que están dentro, son enteógenos. Enteógenos es una palabra para diferenciar aquellas sustancias que provocan estado no ordinario de conciencia dentro del marco de una determinada cultura y que eran utilizadas por miles de años. por esa cultura desde hace miles de años. Pero hoy día, lamentablemente, cualquiera hace cualquier cosa de cualquier manera. Entonces hay que tener mucho cuidado, esto es un tema serio. Esto hay que tomarlo con delicadeza. Entonces, acá en el curso que se da en la facultad, lo que uno hace es informar, dar conocimiento, abrir cabeza, pensar que hay otra forma de ver las cosas, tener la posibilidad de dialogar, interactuar y que aprender del médico tradicional que viene a dar las clases. Pero vos no salís recibido de chamán, de médico tradicional, ni saliendo tocando el tambor va a curar a nadie. Claro. No tiene salida laboral el curso. Claro. Que eso quede claro. Es una salida o una entrada más al una interior, entrada. Sí, al sí, interior, es sí. una entrada a ese otro mundo, a ver las cosas desde lo real, porque tenés un médico tradicional que es el que tiene una tradición de miles de años y vos lo tenés adelante tuyo explicándote cuál es la técnica que la hacía el abuelo, del abuelo, del abuelo. Entonces es eso. Pero fundamentalmente también para dar también este mensaje que lamentablemente tuvimos que ir incorporándolo con el transcurso de los años, cuando nos fuimos enterando que había esto que te digo, o sea, escuela de chamanismo, ser chamán por un día, no sé, cosas por el estilo. Chantas, digamos. Sí, totalmente. Sí, o estas excursiones, como vos decís, de fin de semana, ¿no? Sí, que son cada vez por ahí más comunes o que uno escucha, leer algunos comentarios, digamos, no va por ahí y por eso también me parece importante resaltar la importancia de este curso y que justamente por ahí viene a clarificar un poco eso. Ujú. Exactamente. Así es. Y está dirigido a médicos, a psicólogos, psicólogas, a cualquier enfermeros, cualquier persona que esté, digamos, dedicada al área de la salud y también a aquellos profesionales en ciencias sociales, humanidades, arte incluso, historia, por supuesto antropología, y también abierto al público en general. Nos pareció importante también no Puede ir cualquiera, exacto, no cerrarnos digamos a una élite de profesionales o incluso estudiantes universitarios avanzados también de cualquier carrera, porque bueno, tiene que ver con esto que decía recién el doctor, o sea, expandir este conocimiento que tiene que ver con este nuevo paradigma de apertura, no solamente en las ciencias, sino también en la cultura en general. Y bueno, hemos tenido, por ejemplo, la satisfacción de que algunos exalumnos médicos, por ejemplo, terminaron yendo a vivir, por ejemplo, un caso particular, a Misiones, cerca de las comunidades Mbia Guaraní, y bueno, y tener, digamos, todo este bagaje de conocimiento aprendido en nuestro curso le ha servido, por ejemplo, para esta nueva fase de su carrera, donde está en contacto justamente con otros saberes y con otra cultura dentro de lo que es esto, ¿no? La interculturalidad, que es lo que se promueve, ¿no? Y así por el estilo también. Aquellos que no van a trabajar en ámbitos interculturales, igualmente les va a servir, digamos, para aprender otro tipo de conocimiento que quizás la facultad, digamos, su propia carrera no se lo ha dado. Y de pronto ampliar, como decía Néstor, su cabeza hacia... Si tan siquiera solo para eso ya sería Claro, un montón. ya sería un montón, ¿no? Entonces, bueno, la aplicación práctica, cada alumno, de acuerdo a su profesión o de donde venga, o su saber el saber de su vida, digamos, lo va a encontrar de acuerdo a lo que busque, a lo que haga, ¿no? Bien, recordemos entonces desde cuándo comienza, hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse. Recordamos que puede anotarse cualquiera. Sí, básicamente es escribir al mail medicinatradicionalindoamericana@gmail.com. Después lo vamos a poner ahí abajo, va a No, es aparecer. medicina indoamericana. Medicinaindoamericana @gmail.com. @gmail.com.
ahí van a tener toda la información. Comienza en abril, pero se pueden inscribir hasta fines de mayo, digamos, hasta la clase que sería, en realidad la clase que sería en junio, por decirlo de alguna manera, ya sea en el curso o en la cooperadora de la Facultad de Medicina. La primera clase es el 18 de abril. El 18 de abril. Y además tenemos nuestro propio Facebook y nuestro Instagram, Medicina Indoamericana, UNR, y ahí también pueden preguntar, pueden averiguar. encontrar y consultar Sí. y demás. Bueno, de fundamental importancia me parece, ¿no? para abrir conciencias también en tiempo de tanto chanta y de tanta falsa dialéctica y de pandemias que no se sabe de dónde vienen. Me parece muy, muy loable la empresa que han encarado. Muchas gracias por venir, Diego, muchas gracias por venir, Néstor. Y bueno, también queda abierto la invitación para seguir charlando de esto, que digamos es, como decían, es abrir una puerta pero que no se termina. Así es. Sí, Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima en Conclusión TV.